Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Estamos con María del Carmen Celina Díaz Pérez, es hija del doctor y contactado Leopoldo Díaz. Usted, ¿cómo tuvo su primer encuentro con un ovni? Creemos que fue en compañía de su padre, pero nos gustaría que nos lo relatara usted misma. Sí, veníamos de unas vacaciones, de más o menos, veníamos de Mazatlán con toda mi familia, todos éramos adolescentes, mis hermanos, mis papás y yo. Y en eso un hermano, el más chico, dijo: creo que veo una nave, mira qué brillante, allá está. Entonces todos nos quedamos viendo y nos sorprendió verla, ¿no? Pero aparte había otras navecitas más chiquitas, pero sobre todo esa estaba más brillante que las demás, las otras eran más pequeñas. Entonces mi papá dijo: sí, creo que sí es una nave. Pero en ese tiempo, pues realmente ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, pues no sabían nada de eso, ¿Qué de edad ese tenía tema. usted? Yo he de haber tenido unos 16 años aproximadamente. ¿Y usted pudo ver esas naves claramente? Sí, perfectamente. Y yo me emocioné. La verdad, no sabía de esos temas, pero yo siempre he estado con la mente muy abierta. Fue su primer encuentro con Sí. estos seres, digamos, ¿no? Sí, ¿Su padre había tenido encuentros antes? nunca. Es nunca. decir, ¿fue también para él su primer encuentro? Sí, para mi papá pues fue sorprendente, porque nunca había tenido ningún encuentro. ¿Llegaron a parar el auto? No, ¿Siguieron su camino? seguimos nuestro camino porque fueron como 2-3 minutos. ¿Y estaban en movimiento o estaban paradas en el aire? Estaban en movimiento, había un balanceo de estas naves. ¿Usted llegó a vislumbrar algún detalle, además de ver que había una más grande y otras más pequeñas? La más grande tenía una luz muy intensa, se ponía muy brillante y se veía como rojita y luego amarilla, muy intensa. Este fue su primer encuentro que vivió toda la familia. Toda la familia lo vivimos. Después de este suceso, su padre tuvo más encuentros que usted presenció. ¿Cómo fueron? Más adelante, viniendo de una casita que tiene mi papá en Roca Azul, es un bungalito, veníamos de un fin de semana y íbamos toda la familia en una camioneta, y en eso vimos una nave, esa sí era una sola nave, pero grande, como aproximadamente de unos 200 metros. Solo una nave, no había más. Sí, pero era muy grande y muy bajita. ¿A qué distancia vieron esa nave? Pues yo pienso que cuando mucho, unos 100 metros. Es decir, que o menos. Con ese tamaño de Sí. la nave usted pudo apreciar muchos detalles, supongo. Se le veían las ventanas. Las ventanas. Y se veían seres adentro de. Es decir, usted pudo llegar a ver seres dentro de la Sí, nave. entonces nos emocionamos al ver los seres que nos saludaban, inclusive, y se posó arriba de la camioneta. Nos iban custodiando hasta llegar a la entrada de Guadalajara. Toda la gente volteaba a ver. ¿Pudo comprobar que hubo otra gente que veía esta nave? No lo pude comprobar, pero sí veía que la gente estaba viendo.
el cielo. La gente miraba hacia Sí, el cielo. porque nosotros, mira papá, un ovni, nos están saludando. Y papá, cállense, cállense. Y estos seres que usted dice que le saludaban, ¿cómo eran? ¿Pudo apreciar algún No, no detalle? lo pude, no, se veía nomás como una figura humanoide, pues. No exactamente, ¿Cuántos eran? unos 3, 4 seres. ¿Podía distinguir si había personas de distintos sexos o solamente No, la verdad no lo pude distinguir. algún tipo de traje especial llevaban? No, nomás se veían, pues la figura de seres humanoides nomás. ¿Y Pero cómo, no, cómo pudo concluir que le estaban saludando? porque ¿Cómo? movían sus manos. ¿En forma de saludo? Sí, por eso. ¿Sonreían? Pues no lo pude percibir eso, pero el saludo sí. ¿Y la nave estaba en movimiento? ¿Se dirigía en la misma dirección que ustedes? Sí, exactamente, en la misma dirección. Y era muy brillante y de color dorado metálico. ¿Y por qué dice que los custodiaban? Porque arriba iba encima de la camioneta y nos aventaban luces. Explíquemelo, por favor. O sea, esas naves, como tipo las que se muestran, que posteriormente vamos a mostrar unas naves Sí. de George Sadansky, donde tienen un tren de aterrizaje, como unas bolas que circulan. Ajá. Esas bolas desprendían rayos y esos rayos iluminaban la camioneta. Iluminaba la Sí. camioneta. ¿Usted sentía algún ruido alrededor? Absolutamente nada. Todo era... No, simplemente lo único que pude percibir es esa tranquilidad y esa paz O sea, que transmiten estos seres. usted recibió digamos que tuvo un sentimiento de paz mientras que el fenómeno estaba ocurriendo. Sí, precisamente, sí. ¿Cuánto tiempo duró el suceso? Pues eso debe haber sido unos 10 minutos, porque sí, ¿Y cuántas personas había en el auto? pues 2 de mis hermanos, mis papás y yo. ¿Todas concluyeron lo mismo? ¿Todas, Sí, todo. todos pensaron Lo que mismo habían que- visto y concluyeron que habían visto lo mismo? Sí. ¿Cuáles fueron los comentarios tras el suceso? Pues mis hermanos emocionados decían, pues no sé, es una nave, así como las hemos visto en las revistas, porque en ese tiempo no se veían en la televisión, pero había una revista en aquel tiempo que se llamaba Duda. Y ahí yo leí esa revista y dije, las mismas que veo en la revista. Dice, pero ahora me tocó verlas. Tras una serie de encuentros con naves, su padre tuvo una visita muy extraña en su consultorio. Cuéntenos este suceso. Él estaba en su consultorio atendiendo a sus pacientes. Cuando salió del consultorio para ver si había más pacientes y se dio cuenta que el que iba saliendo ya era el último. Pero vio una persona sentada en un extremo de uno de los sillones y cuando mi papá salió, se levantó y le dijo, doctor, me gustaría que me examinara. Yo viajo mucho y siempre que viajo me gusta ir con un doctor para que me examine, para ver, para saber qué presión arterial tengo. Me gusta saber y también porque yo como viajo mucho, me gusta que también ¿Le chequearon? sí, le checan Le el chequearon corazón, la salud, le el hicieron un corazón, examen general. las arterias, todo. Es decir, le estaba pidiendo a su padre que le hiciera un examen general, de General. cómo se encontraba. ¿Y cuál fue la respuesta de su padre? Dijo, está bien, pásale. Entonces lo pasó y lo sentó. Entonces le dijo, pero ¿cuándo, qué edad tiene?
para saber su presión arterial necesita preguntar la edad. Dice, pues yo tengo 85 años. Entonces mi papá se sorprendió porque dice, es que no parece de 85 años. Usted parece cuando mucho de unos entre 40 y 50 años. Me dice, ¿Qué aspecto tenía esta persona? era una persona sumamente blanca y de ojos azul violeta, grandes, muy grandes. Muy grandes los ojos, pero no anormales. ¿Qué altura tenía? Aproximadamente como de 1,50. Era bajito, pero muy bien proporcionado. ¿Qué nacionalidad cree usted que podía tener? ¿Por cómo hablaba, cómo se comportaba? No, pues mi papá que hablaba en perfecto español, que pensó inclusive era un extranjero, ya sea de España, dice mi papá. Yo pensé que era un español. Entonces le preguntó y dijo, no soy de España. Dice, yo no soy de aquí. Entonces, pero no, mi papá no lo tomó en cuenta. Entonces empezó, dice, yo vengo a hablar con usted, doctor. Dice, ¿pero de qué? Y empezó a hablarle de un conocimiento muy grande sobre la vida, sobre el cosmos, sobre la relación del Rey Supremo con nosotros. ¿Eso durante el tiempo que duró la consulta? Sí. ¿Eso se lo contó su padre cuánto tiempo después? Inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Inmediatamente. ¿Por qué cree que su padre le contó inmediatamente este suceso? ¿Porque encontró que no fue algo normal, digamos? Sí. La verdad, dice, es que no podía ser que una persona pudiera tener ese conocimiento que para mí me quedó anonadado. Si yo jamás, había escuchado eso, de una explicación tan sencilla y tan simple, pero que abarcaba mucha profundidad. ¿Y usted pensó que este suceso, después de lo que le contó su padre, fue un suceso extraño, anómalo, o fue algo que pudiera ser extraordinario, pero no más allá? No, más bien algo que le causó impacto totalmente, porque dijo, esta persona tiene algo muy especial, no es cualquier persona. ¿Le llegó a decir algo parecido a que esa persona con la que estuvo charlando no era de este planeta, por ejemplo? ¿O no, sí, le empezó a mi papá a insistir, ¿de dónde es usted? Porque le decía que viajaba mucho. Dice, bueno, ya cuando le insistió mucho, sí, dijo, yo no soy de aquí, soy de otro planeta. Llegó a decirle que sí, no era de aquí, de la Tierra. Sí, totalmente. Entonces mi papá le dijo, pero ¿de dónde es usted? Dice, lo único que les puedo decir es, soy más allá del sol. Es todo lo que me está permitido decirle. Decir que ahí junto a usted, que la cámara está en este momento grabando, está el retrato de su padre también, ¿no? Sí, así es. Ajá, que lo podemos ver. También, junto a usted, en este caso, está Miguel Vázquez Díaz, que fue amigo del doctor Leopoldo Díaz. Usted conoció de muy joven al doctor Leopoldo. ¿Cuándo llegó a conocer los encuentros y experiencias que el doctor estaba viviendo con seres que decían no ser de este mundo y que acaba de relatar su hijo? Sí, sería cuando yo tenía unos 17, es que no recuerdo exactamente, 18, entre los 17, 18 y 19, más o menos. ¿Y llegó a confesarle el doctor que tenía encuentros con seres de otro mundo? Sí, ya me había platicado él sus experiencias. Él comentaba mucho conmigo lo que le pasaba. ¿Qué tipo de experiencias? Que había visto las naves, que había visto al personaje que le dio un panorama general de la vida, porque eso dijo el doctor, esta persona me dio un panorama general de la vida, que en todo mi tiempo de estudio como médico y en toda mi experiencia de mi vida, yo no había tenido más. En 2 horas que estuvo con él aproximadamente, le dio
panorama general de la vida, increíblemente, o sea, ¿cómo le puedo decir tanto en tan poco tiempo? Es decir, que el doctor le comunicó a usted que también, como hizo con su hija, había sufrido un impacto importante, una impresión fuerte de este encuentro que duró aproximadamente 2 horas. Así es. Durante este encuentro, el doctor llegó a comunicarle alguna de la información que estaba recibiendo de este ser, de esta persona, de este encuentro. El doctor mencionó acerca de que este personaje le habló de que era conveniente y oportuno que nosotros investigáramos de los cuarzos, infinidad de cuarzos que existen y que esos eran unos excelentes conductores de electricidad y que nosotros los tomáramos en cuenta, que era valioso para nuestro planeta, para nuestro conocimiento y aprendizaje, y era la base importante de algo que ellos nos querían recomendar. En aquel tiempo no se hablaba mucho de esa energía de los cuarzos, ¿no? No, se hablaba mucho y no había relojes de cuarzo que yo No había supiera. tecnología basada en lo No que había es. nada de tecnología. Ajá. También, Celina, su padre tuvo un conocimiento de otras personas que le llevaron a una serie de experiencias y de viajes. ¿Puede contárnoslo, por favor? Sí, aquí mi primo, porque mi papá les contó la experiencia, ¿no? Entonces mi primo dijo, ay, doctor, dice, hay unas personas que hablan sobre la vida del espacio, tienen un programa en la radio, es un programa que se llama La Ventana al Universo, y ahí comentan sobre pues todo lo que todo lo relacionado con la gente del espacio. Seres extraterrestres y sucesos extraordinarios en ese sentido. Bien, le invitó a ese programa. ¿Y qué pasó allí? Entonces mi papá iba a ir, pero creo que no fue en ese momento, no sé. Creo que eso lo va a contar más bien mi primo, que Ajá. es el que fue el que, Pues, Bueno, que lo llevó. fue impactante para mí la entrevista, la plática, la charla amena, a gusto, familiar que tuvo el doctor en mi casa. En su casa, bien. Y con esa charla familiar a gusto, yo ya con el conocimiento, un conocimiento de otras personas que hablaban de los extraterrestres muy ampliamente, muy abiertamente, entonces ese día yo estuve analizando, meditando todo esto y entonces dije, bueno, qué bueno sería que se conocieran. Ellos hablan del mismo tema. Es decir, usted quería animar al doctor para que difundiera a través de los medios de comunicación la experiencia que había vivido, ¿no? No tanto, más bien que se conocieran. Que Yo se no sabía conocieran. que iban Vale. a hacer lo que hicieron, que fue algo magnífico porque se dio a conocer ese conocimiento tan importante. Entonces yo hablé con el doctor, le dije, doctor, mire, hay unas personas que conozco que hablan de los extraterrestres, me gustaría que los conocieran. Entonces dijo, bueno, como que el doctor dijo, no sé, luego no me dio respuesta. Pero yo tenía esa inquietud la tenía conmigo todo el tiempo, quería que se conocieran. Y ya que llegué, yo precisamente con la inquietud, llegué con el radio, lo conecté, le dije, doctor, aquí está, ahorita va a empezar el programa y quiero que lo escuche porque así usted ya se da cuenta quiénes son. Y así fue, lo conecté y en ese momento dijeron, no va a haber programa hoy. Entonces le dije, doctor, no va a haber programa. Fue cuando el doctor ya dijo, oye, yo tengo una consulta por allá en Providencia, me acompañas a la consulta y vamos con estas personas. Fue cuando ya llegamos con las personas, yo le dije, doctor, pues no creo que sepa nadie español porque todos hablan inglés. Y no me dijo nada, se quedó callado.
y él habló perfectamente inglés con ellos. Llegaron, nos estaban como esperando, así pareciera que nos estaban esperando. Era como las 9:30, 10 de la noche, y ya nos pasaron muy amablemente, ya me conocían a mí. Y en la sala fue una plática, fueron ellos, estaba Charlotte, con toda la disposición. ¿Quién era Charlotte? Charlotte, ella decía ser secretaria del doctor, de George Adamski. Ajá. George Adamski, y ella era seguidora de George Adamski y tenía el conocimiento de él, de George Adamski. Y venían aquí a México con una intención, como algo así, encontrar a alguien, como que el doctor iban a ver al doctor, sin saber dónde vivían ni nada. De alguna manera ellos ya estaban esperando ese momento importante. Hablaron ampliamente, yo no entendí algunas cosas y estaba ahí, pero como acompañante, y fue impactante para ellos, y que el conocimiento se parecía, era muy parecido, ellos decían que sí. Y al final recuerdo que de un símbolo, era un símbolo que le dieron al doctor y ellos ya lo conocían, era el símbolo de la energía universal. Era un símbolo así, Que giraba. es un 6 y un 9. El yin y el yang. El símbolo de la energía universal. Ujú. Entonces vieron que concordaba muy bien su conocimiento de ellos con el del doctor, y yo creo que era ya tarde, ya muy tarde, en la madrugada, cuando salimos de ahí. Y de ese encuentro parece ser que hubo invitaciones a viajes a otros lugares de México. Y después yo me di cuenta que el doctor ya iba al domicilio y hablaba con ellos. A raíz de que mi papá conoció a la señorita Charlotte Bloch, recibió invitación para que mi papá pudiera difundir sus mensajes a diferentes países. Y cuando empezó a salir él a Estados Unidos, a Japón, a muchos lugares, ¿Con qué objeto estos viajes? ¿De dar conferencias? dar conferencias y a difundir el mensaje. Bien. Entonces fue a Japón, a Nueva Zelanda, a algunos países europeos. Creo que hace poco me enteré que hasta Hawái. no nomás Hawái, sino también África. Ajá. Entonces fue a muchos países, y hay un ser que estaba viviendo aquí, pero es extraterrestre, que tenía que haber contacto con mi papá para ayudarlo a difundir estos mensajes. Y no sé, creo que fue en Nueva York o no sé dónde, se contactó con esta persona que le llegó, que se llama Ovidio Moreno. Y ese personaje llegó a la casa, casado con sus hijos, 2 hijos, un hijo y una hija, y estuvo en la casa viviendo una semana. ¿Y usted llegó a tener contacto con este señor? Sí, ¿Con una Ovidio? persona normal, como cualquier persona. ¿Usted lo califica de extraterrestre directamente? Sí, ¿Por qué? porque esa persona tuvo tuvo varias cosas que posteriormente también mi primo les va a relatar un incidente muy curioso, ¿no? Sobre en Nueva York. Sí. ¿Cuál fue ¿Tú les ese puedes incidente? decir? Bueno, el doctor mencionaba mucho a Ovidio Moreno. Entonces yo lo visitaba, el doctor, fíjate que Ovidio Moreno y... Perdón, pero Ovidio Moreno no fue la persona que recibió en su consulta No. al principio, era No. otra persona Ahora que, total. que conoció a través de los viajes que hizo fuera de México. Sí, así es. Y lo mencionaba mucho. Lo Sí. mencionaba mucho, el doctor con mucho entusiasmo y como muy amigablemente.
Y entonces Ovidio Moreno, en alguna ocasión, un primo nos invitó a su casa y ya fuimos. Y yo sé que fuimos porque Celina me dice que fuimos. ¿Y Ovidio vivía en México? No, vivía en Sudamérica Sí. y parece que su esposa era de Puerto Rico. Estaba de viaje aquí, ¿no? Estaba de viaje aquí. Bien, y usted fue a verlo. Vivió en Nueva York también. Y entonces nosotros fuimos a la casa de mi primo y fue Ovidio, mi primo lo recibió en su casa, el doctor, tú fuiste. Sí, y te yo, fuimos. pero yo no recuerdo haber visto a Ovidio, siendo que el doctor me platicaba tanto, y cómo es que yo no lo recuerdo, como si nunca hubiera visto a Ovidio. ¿Usted perdió memoria de ese encuentro? Perdí memoria de ese encuentro y perdí memoria de Ovidio. No recuerdo. No Ovidio. recuerdo. Solamente por el relato del doctor. Solamente porque Celina me dice que estuve ahí. Sí. Y curiosamente, bueno, también efectivamente mi primo que nos invitó a su casa no recuerda. Tampoco recuerda. No recuerda. No, es lo Usted, curioso. Celina sí lo recuerda. Claro que sí. ¿Y cómo recuerda ese encuentro? Pues era una persona normal y todo, y era una persona con mucha luz. Era una persona muy como bonachón, que en cuanto tú lo veías, inspiraba confianza. ¿Y él estaba tenía familia? Sí. ¿Ovidio? Sí, estaba Bien. casada y ¿Estaba con su casado, familia sí. allí? Sí. Pero ¿por qué, si estamos hablando de una persona pues bonachona, que daba buena vibra, que tenía un aspecto normal y que tenía familia, cómo puede aventurar a decir que era extraterrestre? Por lo que lo que le pasó a ese personaje, ¿te acuerdas cuando es lo que se te pasó? Bueno, el doctor habló con él y se dio cuenta el doctor que era un extraterrestre, y él le dijo que era extraterrestre. El doctor convivió con él mucho, de una manera o de otra, en cuanto a la comunicación, y se decían hermanos. En Nueva York, su familia era normal como nosotros. Su esposa era normal como nosotros, ¿verdad? Ujú. Y sus hijos también. La única diferencia es su forma de ser, sus pensamientos, cómo se expresaba ante los demás y su ser interno. Eso era lo que diferenciaba a Ovidio Moreno, que era... De un ser común. De un ser común. Ujú. Entonces, alguna ocasión en Sudamérica conocí a una persona, a Ovidio Moreno. Era una persona que era una persona importante, o que le hacían entrevistas, le decían Pepín. El doctor me lo mencionó a mí, que estuvieron en Nueva York porque los iban a entrevistar a ellos junto con Pepín. Ajá. Entonces cuando iba a ser ese momento de la entrevista, Ovidio Moreno dijo: hermano, va a haber problemas aquí, porque este señor pues, me va a ver qué pasa cuando me vea, porque la entrevista ya estaba inmediata. ¿Y por qué tenía miedo a que lo viera? No era miedo, sino dijo: bueno, pues es que pasa esta cosa, Ujú. pasa esta situación, hermano, le dijo al doctor. Y entonces fue cuando pues, lo vio Pepín a Ovidio Moreno, y se fue para atrás en pleno programa y dijo: ¿cómo ves que estás igualito? ¿Ya se conocían? Sí, Pepín Sí. lo conoció mucho tiempo atrás. y era un anciano ya, y era para que estuviera anciano Ovidio Moreno, pero realmente Ovidio Moreno está igual que cuando lo vio la última vez Pepín. Y bueno, sí, fue muy notorio eso. Y estas, anomalías fueron las que dieron como consecuencia que ustedes pensaran o que intuyeran que era extraterrestre, o contundentemente Ovidio le dijo a su padre... A mi papá sí le dijo. Le dijo que era extraterrestre. Sí, era. Él
Es más, cuando fue a la casa, a todos nos llevó obsequios, a todos mis hermanos. Y uno de mis hermanos, fuimos a un restaurante y estábamos después de comer, estaba mi papá y Ovidio platicando en un extremo del restaurante, alejado, y nosotros del otro extremo, o sea, pues unos 15 metros o más, por unos 15 metros. Estaban platicando ellos y entonces se me acercó un hermano y me dijo, ay, dice Celina, ¿te fijaste? A todos les trajo regalos. Dice, y a mí no. Entonces en eso se levanta Ovidio, no podía oírnos porque fue bajito. Dice, se levanta y dice, se quita un reloj y se acerca con nosotros y se lo da a mi hermano. Este es tu regalo. Póntelo. Y era un reloj como del tiempo de la Edad Media. Extrañísimo. Y mi hermano se quedó asombrado porque dije, ¿cómo es posible que se dio cuenta de lo que estábamos hablando? Imposible. Solamente él, un ser como él, pudo percibir eso y captó, porque él, pues, maneja mucho la telepatía. Hablamos de eso ahora. Usted tiene la información de que su padre recibía mensajes telepáticos también. Sí, claro. Llegó a dejar de encontrarse físicamente con estas personas, pero recibía mensajes telepáticos de ellos, ¿no es así? Sí, claro que sí. Entonces mi papá recibía todos los conocimientos los escribía mi papá. Algo que me llamó mucho la atención en aquel tiempo, pues ahora ya se sabe más de eso, pero mencionó que todos no nomás los seres humanos, sino las plantas, los animales, los planetas, las galaxias, todo lo que existe en el universo, solamente somos cargas eléctricas. ¿Quiere decir algo usted también? Sí. ¿Qué? Porque todos están condensadas o concentradas, cada una concentradas en sus diferentes frecuencias, de sus diferentes potenciales eléctricos. Pero todos solamente son cargas eléctricas. Si los desmenuzamos, es energía. Todos somos iguales. Lo que pasa que es la concentración diferente de un sol, de una galaxia, de un ser humano, pero todos somos cargas eléctricas. ¿Qué quería comentar también? Sí, es que cuando dijo eso me evocó algo que comentó el doctor, que estamos en constante combustión, que si nos viéramos realmente quiénes somos, es la energía que se está moviendo constantemente, realmente es una energía que está en constante combustión. Eso lo decía el doctor. Bien. Además que si no tuviéramos piel, todos seríamos iguales. O sea, ¿qué es la diferencia entre nosotros? Con la piel, nos quitan la piel y todos somos los mismos. Y realmente somos los mismos. Sí. Así decía el doctor, en el espacio no había un lugar vacío, no existía el vacío en ninguna parte del universo. Estamos unidos, y que cuando nosotros nos levantábamos y nos movíamos, se movían olas de energía que nosotros no veíamos, pero que era la realidad, eran olas de energía, y éramos una combustión constante. Y eso somos nosotros, y es el universo completo. Estos mensajes que acaba de mencionar Miguel, y también que recibía telepáticamente y que escribía tu padre, Celina,
¿ha llegado a conservarse? ¿Esos mensajes han pasado? ¿Tú tienes, Algunos mensajes, algunos escritos sí los tengo. ¿tienes aquí algunos de ellos? Sí, claro que sí. ¿Podemos mostrarlos a cámara, Sí. algunos de ellos? Sí. A ver, son... Esta es una de las entrevistas que le hicieron a mi papá en Sí. 1978 Ajá. en San Antonio, ¿Puedes Texas. abrirlo, por favor? ¿Se diera una entrevista escrita o en una radio? O en Era periódico? una radio, pero aquí está escrita El lo que... texto, ¿no? Sí, el Ajá, texto. bien, bien, bien. Y lo que escribía tu padre, ¿que era manuscrito? Lo que... Manuscrito, sí. ¿Tienes algún documento Sí, manuscrito sí. que puedes mostrarnos? Es más, aquí está uno, escritos así. A ver, Ajá. ¿cuánta? A ver, ¿puedes mostrarlo a cámara? Muéstralo a cámara. Siéntate, no hay problema en mostrarlo desde ahí. Y ahí puedes mostrarnos que es un manuscrito del doctor en el que cuenta algunas informaciones que recibió de estos seres, ¿no, Celina? Sí, claro que sí. Ujú. Y ¿tu padre pudo conseguir alguna foto o alguna imagen de este ser o de las personas con las que estaba ese? Tiene una imagen hablada de este ser. ¿Qué es una imagen hablada? Me gustaría Sí, comenta, no hay, estamos... Charlot, para eso. que era la escritora de Adamski. Adamski fue contactado por un ser Sí, del espacio y a ese ser Adamski fue con una persona que le hiciera un dibujo hablado. Son personas especialistas en lo que eso. llamamos nosotros un retrato robot, ¿no? Retrato, No. no sabía. Vosotros decís Sí, bueno. dibujo hablado. Es un nosotros retrato decimos robot. Retrato robot, vale. Que es una recreación del recuerdo que queda de la persona que Sí. uno quiere describir, ¿no? Así Ujú. es. Y ese es el retrato robot, Sí. el dibujo hablado, como vosotros decís, Sí. del De este ser. de este ser que Sí. contactó por primera vez con tu padre. El que Exactamente. estuvo en la consulta. Sí. Bueno, así se puso porque como que no quiso decir su verdadero nombre. Job Sarniet. Este fue el nombre que le dijo a tu padre, Sí. ¿cómo se llamaba? ¿no? Sí. Si ustedes estudian este nombre, es Job con L, doble L, O, P, Sí. Sarniet. Y viene, y si ustedes se fijan en el doctor Leopoldo Díaz Martínez, ahí viene el nombre. Ahí vienen las palabras, un juego de palabras. Es un nombre que proviene De su mismo nombre de su del mismo doctor. nombre. Ujú. Sí. Ujú. Bien. ¿Usted ha vuelto a tener, Celina, contactos o avistamientos con naves? Sí, sí, muchas veces, muchísimas veces. Después de que mi papá falleció, muchas veces. Muchas veces sola, en compañía En compañía y sola. y sola. Y Sí, ¿estas naves eran parecidas a las que usted veía con su padre? unas sí y otras no, otras son diferentes. Últimamente vi unas naves muy diferentes a las que veía anteriormente. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha visto lo que considera una nave extraterrestre? Yo pienso que hace como la última vez y cercas, como unos 2 meses o 1 mes y medio. ¿Qué tan de cerca? Pues cuando menos unos 200 metros. ¿Aquí en México? Sí, ahí ¿Dónde? cerca de mi casa. ¿Cerca de su casa? Sí, ahí sí. ¿Y hay otras personas que lo ven o solamente lo ve usted? Yo venía nomás sola. Yo normalmente en la tarde saco a mi perro a darle una vuelta. Y yo no me acuerdo, en ese momento tenía un problema, no se me había resuelto y yo siempre le pido a ellos que me ayuden. Y en eso veo una luz muy brillante. Dije, son ellos. Yo lo reconozco, siento esa energía, esa vibración. Y empezó a tintinear y a moverse. ¿Y este tipo Esa de nave. encuentros, de fenómenos, de luces, las ve de día, de noche, a cualquier hora? A cualquier hora, sí, a cualquier hora. Esa vez que las vi eran más o menos como las 6 de la tarde, pero estaba muy claro. Todavía había sol. ¿Y por qué cree que usted tiene este tipo de encuentros? Yo pienso que porque mi papá antes de fallecer
les pidió a los hermanos, dice, que nos ayudaran siempre. Dice, ahora que yo sé que ya voy a dejar mi cuerpo. Mi papá ya sabía que se iba a morir. Lo que nosotros llamamos morir, pero pues en realidad no existe la muerte. Sí, entonces les dijo, les pido por favor, hermanos, que siempre están al pendiente de mi familia. Entonces siempre están al pendiente de nosotros, en cada momento. ¿Sus hermanos han tenido avistamientos también o solamente usted? Mis hermanos poco, porque yo siento que ellos no están tan al pendiente de esas señales, sí. Ellos como que están más alejados, más bien están concentrados en su trabajo. Uh-huh. Pero a mí sí me dio por meterme mucho en esto, porque dije, bueno, mi papá ya falleció, pero realmente esos mensajes pues tienen que salir a la luz. Miguel, ¿en qué momento pudo ver, parece ser que lo vio, a alguno de estos personajes que frecuentaban la consulta del doctor? ¿Usted llegó a ver en algún momento a este tipo de personas, no? Sí, cómo no. Llegué yo al consultorio como acostumbraba y él estaba como en consulta, pero estaba platicando con 3 personas, un hombre, una mujer, un hombre. Y ellos estaban de espaldas a mí y de frente a ellos estaba el doctor. Y el hombre de la derecha, el tercero, volteó y me vio. Al verme me causó como una familiaridad, y es lo que pensé, familiaridad, como alguien que me conociera con familiaridad, y no está uno acostumbrado a que lo vean así a un desconocido. Entonces ellos al salir salieron de espalda. Primero salió un hombre y luego de espalda la mujer, y el hombre que volteó a verme se despidió de mí. Y ya, yo cuando se despidió también yo sentí como que realmente no supe qué decir. Se fueron. Y en cuanto ya regresó de dejarlos a la puerta el doctor, me dijo: Miguelito, acabas de verlos, son ellos, vinieron a visitarme. Y también había ido una persona, el señor Ochoa, que era una persona famosa en Guadalajara, y era un payaso. Y era una persona mayor. Y él le dijo el doctor: estos son ellos, platicó con ellos platicaron con él, y se emocionó mucho de esta persona, de estar con ellos, y lloró. ¿Qué le ha aportado a usted particularmente esta experiencia con el doctor, estos encuentros con estos personajes, esta información que le dio el doctor de cara a la existencia de otras personas, de otros seres en otros mundos que conviven con nosotros y que nos visitan? Lo que me ha aportado es haber conocido al doctor sobre todo. O sea, el doctor era una persona elocuente, una persona de mucho respeto, amistoso, y tenía muchas cualidades. Él desarrollaba mucho su mente porque siempre estaba ocupado por ejemplo, hacía sus crucigramas y los llenaba, y era común hacer un crucigrama. El inglés, pues no sé cómo lo aprendió, pero dominó ahí la conversación con estas personas. Él era cariñoso y era una persona que se sentía uno a gusto. Según yo sé que los pacientes que iban con él a veces se curaban nada más de estar ahí, porque él transmitía algo de tranquilidad, a gusto, de confianza, y todo eso es lo que me llevo y que he traído siempre con muy buenos recuerdos al doctor. También es una persona fuerte que sabe defender los derechos o la situación, y esas características del doctor pues las transmitió. Ojalá yo tuviera, aunque sea poquito, pero
pero eso es lo más importante de todo. Y en cuanto a los encuentros que tuvo, en cuanto a sus informaciones que él decía que eran de seres extraterrestres, ¿usted puede afirmar a día de hoy, después de todo lo que ha vivido y todo lo que sabe, que estos encuentros eran realmente con seres de otros mundos? Claro, porque una persona como el doctor no podía ser incongruente, él era una persona congruente. Si un extraterrestre llegaba a él, lo trataba y él llevaba el equilibrio ante esa persona y sabía cómo tratarlo y había respeto y él decía yo quiero esto y nada de que porque son extraterrestres yo voy a hacer esto o el otro. No, él los trataba, a lo mejor le decía muchachito, cariñoso como tratar a cualquier otra persona. Es decir, usted en ningún momento de su relación con el doctor encontró que tuviera ningún comportamiento excéntrico, No. tuviera comportamientos raros o algo que pudiera inducir a que el doctor desvariaba con estas informaciones. No, en absoluto, era una persona congruente, muy recto, muy seguro de sí mismo, animoso, cariñoso, atento. Pues, ¿qué más les puedo decir? Bien, ha quedado claro. Y en cuanto a los contactos de Lina con estos seres que usted continúa, ¿se basan solamente en avistamientos de naves o tiene real contacto físico con estos seres o telepático? Usted misma. No, más bien nomás veo las naves, pero pues sí me han dado algunos mensajes. Hace mucho, cuando todavía mi papá vivía, yo estaba en la universidad y iba a tener un examen muy difícil. Y en eso salí yo al balcón y dije, hijo, Dios, dije yo, Dios mío. Y entonces y luego alguien me dijo, sí hay Dios. ¿Eso le llegó vía telepática? ¿O Sí. lo escuchó en su mente? En mi mente, pero con una voz muy fuerte que me retumbó en mi ser. Pero como en ese tiempo no sabía ni qué era, me acuerdo que me metí pero como bólido al cuarto. Dije, ¿qué es esto? Entonces les pregunté a mis hermanos porque estaban viendo la televisión. ¿No oyeron nada? No, me dice, pues no oímos nada. Estaban ellos muy atentos y seguían viendo el programa. Yo me quedé, ¿qué se fue eso? Pero sí una voz muy fuerte que me dijo, sí hay Dios. ¿Y estos contactos con naves, estos avistamientos, se han normalizado para usted? ¿Es algo como cotidiano, como si Sí, ocurriera para mí dentro sí de es la algo normalidad? Sí, para mí es algo cotidiano. La verdad ni me da miedo ni nada. Siento muy bonito, siento mucha paz y sensibilidad. O sea, me siento muy bien con él. ¿No le importa que haya mucha gente que piense que es una invención de su mente, que puede ser algo No, que no usted... me importa. Ya he hablado de eso hasta inclusive con amigas y andan a decir que estoy media loquita, pero no importa. ¿Le ha creado algún problema social esta declaración? Pues para mí ya no. A lo mejor cuando estaba más chica, a lo mejor sí me hubiera importado un poquito, pero no, realmente nunca me ha importado. Siempre he sido muy así, como muy abierta. Usted que llegó a conocer profundamente a su padre por ser su hija, le hago la misma pregunta que a Miguel. ¿En algún momento pudo apreciar algún comportamiento de su padre que fuera algo que usted consideraba que no era normal, aparte de los encuentros con estos No, seres? la verdad que no. Siempre mi papá ¿Una persona normal? muy una persona cabal, como sí, la describe Miguel? sí, totalmente. Nunca tuvo ningún problema ni nada. Y es más, él platicó con amigos y familiares y aunque muchos, pues sí, lo tiraban que estaba medio mal. Claro. Dice mi papá, no me importa, si tengo un hecho real, o sea, un hecho que yo viví, y yo sé que es real esto, pues tengo que difundirlo. Dice, no me importa que la gente piense otra cosa. ¿Usted cree firmemente en que lo que dijo su padre en todo momento fue verdad?
Sí, claro que sí. Y que tuvo reales contactos con seres de Claro otros que sí. planetas. Porque pues tuvimos muchas cosas, aparte tuvimos fenómenos paranormales cuando mi papá anduvo eso, en Ujú. estas cosas. Había gente que quería frenar lo que él estaba dando a conocer y pues hubo cosas fuertes. ¿Qué tipo de cosas? Abrían la puerta, estábamos dormidos y nos empujaban la puerta. Estaba cerrada la puerta, o sea, no con llave, pero... Pero usted dice que ese tipo de fenómenos perseguían conseguir que su padre no difundiera esta información. Sí, para que sintiéramos miedo. 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 Pero mi papá siempre nos decía, no hagan caso a eso porque hay gente que no quiere pues que dé a conocer eso, pero no importa. Ustedes no hagan caso. Y oía pasos, oía que arrastraban las sillas. Yo estando sola, arrastraban la silla, la mesa y se oía un ruidagal. Yo nomás oía cuando ya me daba un poquito de miedo que me salía y al rato volví a entrar, pero pues no, decía, pues nunca me hicieron nada. Su padre tuvo incluso encuentros con personas que atentaron o quisieron atentar contra su propia vida, ¿es así? Sí. Había gente que no quería que se estuviera este conocimiento se estuviera difundiendo. Entonces había lo que les llaman hombres de negro que le advirtieron a mi papá. ¿Eso se lo contó su papá a usted? Ese tipo Sí. de información. Le dijo, Sí. hay personas que me están advirtiendo que no difunda esta información. Sí. ¿Se lo lleva a decir? Sí. Bueno, y le dijo que eran personas que se conocían y se siguen conociendo como hombres de negro, ¿no? Sí. Entonces le advirtieron que dejara de hablar sobre la gente del espacio. Pero mi papá siguió hablando, ¿no? Y tuvo un atentado ¿Y en dónde? en Estados Unidos, no sé en qué parte. ¿Y de qué tipo atentaron contra él? Trataron de matar con una pistola. Ajá. Sí. Le dispararon. Entonces él se vino para aquí, para Guadalajara, y nomás le hirieron un brazo. Pero, ¿por qué este atentado? Porque no querían que siguiera con esto. Entonces querían que él, pues yo creo que sintiera miedo para que dejara de difundir esos mensajes. Y se vino para Guadalajara. Tenía algunos documentos gráficos, fotografías que nos quería mostrar a cámara de la vida y algunos momentos de la vida de su padre, ¿no? Sí. Cuéntenos. Aquí está mi papá ¿Sí? en el hospital del ferrocarril. Allá trabajaba, Sí, ¿no? ahí sí. Ujú, Aquí estaba en su oficina. ujú. Y en esa oficina no fue donde recibió a estos personajes, fue en su consulta. En su consultorio En sí. su consultorio, vale. ¿Nos puede mostrar más fotografías? Aquí está, a ver, aquí está él con pequeña, la foto, Sí. donde está él dando una conferencia allá en Japón. Ajá. Dio conferencias Sí. en sitios muy, muy lejanos, ¿no? Sí, Bien. aquí. Sí, está bien, está bien. Estamos Aquí también otra de conferencias conferencias ahí en en Japón. las que hablaba de sus encuentros, ¿no? Sí. Ahí tenemos Esta otra más de la conferencia. de la misma conferencia. Ujú. Duró, yo creo que en ese tiempo duró en Japón un mes. En Japón estuvo un Sí, mes. sí, dando muchas ¿Y por qué conferencias. Japón? Porque Porque había mucha gente interesada. Querías intervenir, Miguel, para Sí, decir algo, ¿verdad? el doctor decía que realmente en Japón era donde más gente estaba interesada, Ujú. que se llenaban 2000, como mucha gente, o sea, realmente se llenaba. Interesado en su Interesados experiencia. En este Bien. conocimiento. Quería mostrarnos más imágenes, ¿no? Estas son imágenes Sí. reales naves es que nos de describía naves, sí. antes.
¿Y Es esas las que se fotografías? mostraban en George Adamsi, y es la persona que las tomó. Aquí está, atrás de ellas viene el nombre de Madeleine Rutherford, Ajá. ¿Que fue quien tomó esas fotografías? que tomó afuera de su casa. ¿Y cómo le llegaron esas fotografías? Porque Sí. esa persona conocía a mi papá, sí. Sí. Cuando fue mi papá a Estados Unidos, Sí, conoció a mi papá vale. y llegó a ir a la casa. Estuvo, Y esas naves dice que las fotografió encima de su Sí. casa. Miguel, querías Sí, me gustaría Ah, comentar que esas naves es una película. sí, Es ella una hizo una... fotogramas de una película. Fotogramas de una película y esta persona era seguidora de George Adamski Ujú. y era muy afectuosa para el doctor como si fuera una hermana, Ujú. porque la mencionaba mucho como algo muy muy como con mucho Importante. para él, sentimental, o sea, como de Muy afectivo. muy afectiva, como hermana. Ajá. Aquí dice que estas fotografías fueron de 1968. Que son de 1968. 60. Ujú. No me había fijado, fíjate. Usted tiene un importante documento de su padre. Sí, porque- ¿Cuál es el documento que usted cree más Mira, importante? pues de todos son los que ha varios. rescatado? Aquí este es un periódico Sí, cuando mi papá estuvo allá en Japón. ajá. Que salían las noticias del periódico. Sí. Sí, sale el ser además esa... Bien. ¿Qué más documentos puede mostrarnos? Aquí está un cuento que mi papá escribió que se llamó el tesoro, ¿qué? Los buscadores de tesoros. ¿Y qué tiene que ver con sus encuentros? Sí, Sí. lo hizo en forma de cuento. Ajá. Sí, me gustaría mencionar que en ese cuento habla sobre la verdadera realidad de lo absoluto. Él ahí menciona que hay unos buscadores de tesoros que se encuentran con la verdadera realidad de lo absoluto. A ver, hay documentos de tu padre que también son escritos, como hemos dicho ya, y hay entrevistas en radio que nos habías mencionado antes, Claro. que también han sido manuscritas, ¿no? Sí, Una de ellas la tienes tú en tu Sí. poder y Victoria, que va a leernos un párrafo de esta entrevista. Vamos a escucharla si te parece, ¿vale? claro que sí. Me parece muy interesante compartir un párrafo de esta entrevista porque se establece las mismas cuestiones que nuestros hermanos mayores, extraterrestres o como le quieran llamar, nos han venido enfatizando. Entonces es de cuando el doctor recibió la visita en su consultorio y esta entrevista la compartió en Estados Unidos, en Texas. Y dice así: yo estaba completamente azorado y sorprendido por lo que este hombre me estaba diciendo y me preguntaba por qué me lo decía a mí. Entonces le dije, no comprendo por qué no van ustedes a decirle esto a algunos gobiernos, a algunos científicos, en lugar de estármelo diciendo a mí. Y entonces me dijo, ya lo hemos hecho. Ya les hemos hablado de esto a algunos gobernantes y también a algunos científicos, pero desgraciadamente muchos de ellos son muy pedantes y no quieren salirse de los moldes tradicionales que les dicta su ciencia o su entender. No quieren escuchar, no hacen caso, no quieren cambiar. Por eso es que estamos tratando de ayudarlos, pero siempre y cuando ustedes quieran recibir esa ayuda. No podemos obligarlos a que la acepten, pero es necesario que estén conscientes acerca de esta grave situación por la que atraviesan. Y de nuevo volvió a insistir, porque ustedes están muy cerca de su propia destrucción. Esta civilización que ahora han construido y que ustedes creen es la más elevada de todos los tiempos, no es lo que ustedes creen. Están muy cerca de destruirse ustedes mismos. Ustedes la van a destruir. O sea, nos enfatizan lo mismo siempre, que no cambiamos, que vamos hacia la destrucción. Y fíjate, hace cuántos años fue dado este mensaje y hoy siguen dando el mismo mensaje. Entonces, ¿qué pasa? No entendemos. ¿Ustedes creen
que, doctor, a partir de estos encuentros sintonizó una vibración superior que le produjo una evolución personal más importante? Totalmente. ¿Lo notaron distinto? ¿Veían a una persona que estaba evolucionando en conocimiento interno y externo? Totalmente de acuerdo. Total. Sí, mi papá cambió totalmente, en todo sentido. Y él lo comentó. Él comentó que él estaba cambiando en cuanto a cómo era antes, aprensivo. O sea, un padre aprensivo con su familia que decía, no, ten cuidado, que te va a... Cambió, él mismo lo dijo y dijo, bueno, pues ellos me han ayudado mucho. ¿Queda algo por comentar? ¿Hay algo que usted le gustaría decir a quien está viendo esta entrevista que pudiera recordar a su padre o pudiera dar un testimonio de lo que vivió su padre? Pues, algo que se me hizo, que me gustaría decir, es que la segunda vez que vino Ovidio, vino a petición de que mi papá le dijo que había un personaje político, era un general, que estaba muy enfermo y quería darle unos días más, o sea, para darle una sanación para que él pudiera despedirse de sus familiares. Entonces vino Ovidio y fue con mi papá para tener ese encuentro con ese general. Estuvo Ovidio hablando con él varios minutos y ya estaba agonizando ese general. Y cuando después de la sesión que tuvo con Ovidio, el hombre se levantó como si nada, como si no tuviera nada, y les pidió de comer, porque tenía días que no le daban de comer más que pura agua y una sonda, yo me imagino, y se levantó y le dieron de comer. Y él vivió unos 15, 20 días más, y se pudo despedir de sus familiares, y eso se me hizo algo muy bonito. Muchísimas gracias a los dos por su testimonio, por el recuerdo tan entrañable que tienen del doctor y por haber apuntalado su memoria en cuanto a la veracidad de lo que él vivió y que mantuvo hasta el final de sus días. Muchas gracias, sinceramente. Gracias. Gracias a ustedes.